Gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Estamos en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar, obviamente, un tema de interés. Ayer ya se eligió al nuevo Papa, el Papa León XIV. Es Robert Prevost. Con 69 años es el nuevo Papa, él decidió utilizar el nombre de León XIV. Es uno de los pontífices más jóvenes de la era moderna. Pues él, con mucha expectativa, es de la misión agustina, misionero en Perú, obispo cardenal y estaba como perfecto para los obispos en el Vaticano. Él era el que autorizaba justamente quién era cardenal, para que ustedes vean realmente todo el trabajo que ha venido realizando. Habla con fluidez 5 idiomas: inglés, español, italiano, francés y portugués. Pero también puede leer latín y alemán. El latín, pues, que es la lengua oficial de la Iglesia Católica, y también puede leer alemán. Este es el Papa que tenemos ahora, justamente, el hombre que va a dirigir todas estas nuevas políticas de la Iglesia Católica. En sus primeras palabras dijo: Dios nos quiere mucho, que ama a todos y el mal no prevalecerá. Esas fueron parte de las palabras que dio justamente León XIV cuando salió al balcón en una plaza totalmente llena y que llenó de mucho júbilo, porque yo creo que Latinoamérica está de fiesta, está emocionado, porque es un Papa con corazón latino, como decían. El Papa Francisco, argentino, de origen italiano también, de origen italiano, nació en Estados Unidos, pero también vivió mucho tiempo en Perú. Perú ha desbordado de alegría, han salido muchos videos de todas sus actividades, unas a favor, otras en contra, nadie es perfecto, pero es el nuevo Papa. Y hay un nuevo Papa y creo que eso viene a dar tranquilidad a mucha parte de la feligresía católica. Antes de iniciar con nuestros invitados, justamente Carlos Ramos, nuestro experto en temas del Vaticano, y también Luz Ernestina Mejía, que yo sé que las personas que son de la Iglesia Católica la han visto siempre en la Basílica, siempre en las actividades religiosas, haciendo su servicio a Dios. Antes de iniciar con ello, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a la elección del Papa. Veamos. Habemus Papam. La elección del Papa León XIV ha generado emoción en Honduras, especialmente en Cofradía Cortés, y no es para menos. El nuevo pontífice ya había visitado nuestro país en el año 2012, así lo aseguró el padre Luis García, párroco de Nuestra Señora del Carmen. Vino a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cofradía, y en esa visita él celebró la Santa Eucaristía en la parroquia. Luego se bendijo el convento San Nicolás de Tolentino que tenemos, es nuestra casa en Cofradía. Él estuvo, creo que unos 4 días con nosotros. Me emociona bastante que él haya tomado el nombre de León XIV, porque recuerde que el Papa León XIII fue el que promulgó la encíclica de la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, y ahí es cuando vemos un Papa que se inclinará en la parte social. Por su parte, el Monseñor Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, también reaccionó a la elección del Papa León XIV, señalando que fue un proceso rápido y guiado por el Espíritu Santo. Ahora esperan una etapa llena de esperanza para la Iglesia. La figura del Papa es importante, es una figura mundial. Claro, más que todo para la Iglesia Católica, más de 1 billón de católicos, pero también es una figura también a nivel mundial, ¿verdad? Mucho respeto, ¿verdad? Si el Papa, la voz del Papa, el mensaje del Papa, su opinión vale mucho, ¿verdad? En todo el mundo. Desde hoy en adelante ya tenemos el Papa, León XIV, nuevamente en cada misa que celebramos, y son millones de misas que se celebran diariamente en todo el mundo, oramos siempre por el Papa. Hoy, al convertirse en el líder de la Iglesia Católica, León XIV tiene ya un vínculo directo con el pueblo hondureño,
que lo recibió con fe hace más de una década y hoy lo saluda con esperanza desde el corazón de América Central. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. ¿Qué es lo que pasa? Pero al final lo que reina es la decisión de cada uno y, bueno, quedó demostrado. No hay favoritismo. En esto, yo sí que, y no es la primera vez, tuve la gracia de Dios de poder estar en la elección del conclave del Papa Francisco. Igual, Francisco no figuraba dentro de la lista de los favoritos, ¿no? Vuelve a repetirse. Y esta vez con un Papa con corazón latino, un Papa que ha vivido realmente las necesidades de los pueblos, porque en la zona donde estaba en Perú, vamos a decirlo, muy similar a nuestro país, con mucha pobreza, muchos problemas, y es un pastor que ha acompañado a esta comunidad. De hecho, eso es que es histórico. ¿Se imagina usted de aquí a 20 años cuando repasen este video y digan, el Papa saludó a mi comunidad? O sea, esa cercanía que él tiene. Y bueno, y luego empiezan a surgir noticias de que estuvo en cofradía aquí en Cortés, como lo acabamos de ver en la nota. Y en fin, bueno, ayer se especulaba, y ojo con esto, también hay que tener mucha certeza con las fuentes que uno indaga. Ayer se especulaba que la mamá era hondureña, por ejemplo. No, pero al final no, ella es de descendencia española, una migrante. Pero, ya ves, entre la emoción, la gente muy emocionada y todo, pero creería yo, incluso empezaron a sacar cosas negativas ya del Papa. Sí, también se empezaron a sacar. Y obviamente no son perfectos, son seres humanos. Yo creo claro, que también, son pecadores igual. Exactamente, o sea, pero la verdad es que ahora tiene una gran misión. El mundo está muy convulso, abogada Mejía, muy convulso. Y realmente siento de que el hecho de que tenga esa afinidad a los problemas sociales va a ayudar mucho. Yo creo que, porque ellos, yo leí algo, por ejemplo, que el nombre de León es el quinto nombre más usado por los pontífices a nivel de toda la historia que se han elegido los papas. Y León, lo que transmite el significado son líderes firmes, guardianes de la fe, reflejando el poder y la vigilancia que tradicionalmente representa el león en distintas culturas. O sea, sí, previo quería yo destacar algo que nosotros los católicos entendemos y lo tenemos muy interiorizado. Es el Espíritu Santo quien terminó influyendo en esos cardenales para tomar esas decisiones. Todas esas cábalas y todas esas esos pronósticos y deducciones que se van sacando de diferentes circunstancias, al final terminan con la decisión que es. Es cierto, es un ser humano, pero es un ser humano que se ha elevado sobre los demás y que está más cercano posiblemente a tener menos imperfecciones que los simples mortales que somos nosotros, y por eso ha llegado a asumir esa posición. Definitivamente lo que usted señala, el león como el vigilante, pero también lo relacionamos con su más inmediato antecesor, León XIII, el gran reformador en circunstancias de grandes dificultades, como fue salir de la Revolución Industrial, donde habían personas que se le decía trabajadores, pero eran esclavos, trabajaban hasta morir, y por eso empiezan a resultar todas estas reformas y todas estas protestas y situaciones irregulares que terminaron sensibilizando de tal forma al rector de la iglesia que incidió para que empiecen a darse esta conciencia ciudadana, católica, y que ha terminado con todas estas reformas que vamos impulsando como católicos. Definitivamente no es lo que dicen con sentido peyorativo que han empezado a mencionar unos, que él es abanderado de la teología de la liberación, que no sé cuánto, nada que ver, pero sí, como tenemos los católicos ya marcados desde Puebla, la opción preferencial de la Iglesia Católica son los pobres, y ello no para estar en contra de los ricos, sino para llevar justicia social y elevar el nivel de los ciudadanos a un estadio de mayor equidad. Entonces, sin lugar a dudas, el Papa León XIV viene a hacernos buscar en nuestro interior mayor identidad con los necesitados, mayor trabajo con ellos para lograrlos, superarlos y salir de esos estadios de injusticia. Definitivamente la justicia social va a ser algo que va a marcar
con ímpetu el pontificado de León XIV. ¿Tú crees que van a haber cambios radicales, Carlos, en el sentido de que la situación, la inequidad económica, la inequidad social en el mundo, la concentración de dinero en pocas personas y esa desigualdad de no tener acceso a sus libertades, no tener acceso a salud, no tener acceso a educación? Y no es que uno esté en contra de los ricos, no, es que es una realidad, es una realidad. Mucha gente dice, León XIV va a seguir la doctrina que esa transformación que hizo, porque hay que reconocer, el Papa Francisco abrió realmente, abrió un poco más la mentalidad, ese protocolo, esa política cerrada de la Iglesia Católica. Siento que con el Papa Francisco se abordaron temas que se estaban viviendo y se tomaron ciertas decisiones. Podrá seguir la línea, pero me imagino que va a emprender también su propio gobierno pontificio, ciertamente, ¿no? Yo creo que, como lo decía la abogada Mejía, la preferencia siempre va a ser los pobres. La Iglesia se ha enfocado mucho en eso. Y sí debo decirlo también, para que lo tomen en cuenta, va a incomodar. Normalmente aquel pastor que conoce la realidad del pueblo incomoda. Ojo, porque se tildan muchas veces de que es derecha, que es izquierda. No, el Papa va a ser parejo como lo fue el Papa Francisco. ¿Recuerdan cuando inició el pontificado? Que decían que él era ultrasocialista y demás. Y no estoy queriendo mezclar esto, sino porque es como una cultura nuestra de decir, este rojo es azul, es verde. No, no. El Papa va a ser, creería yo, y estoy casi seguro, evidentemente darle continuidad a lo que hizo el Papa Francisco, que lo hizo muy bien, pero él tiene su propio gobierno pontificio. No creería yo que los cambios van a ser estructurales, va a poner orden o va a continuar con el orden que hay. Recordemos que el Papa también, Francisco, fue el Papa que vino a renovar muchas cosas. Ahora, no crean que el Papa, por ser una persona cercana al pueblo, va a venir y va a decir, pues sí, vamos a aprobar el aborto, sí, vamos al matrimonio del mismo sexo, que son temas que normalmente parece que solo a eso se dedica el Papa, solo estar pendiente de estas temáticas. No va a ocurrir, eso no va a ocurrir. El tema de celibato y demás, ya ayer justamente lo estábamos abordando ese tema, y creería yo que por la parte económica, la economía mundial, él va a ser muy fuerte. Entonces, ahora mismo, porque estamos fresquitos, todavía estamos en euforia de la fe, viviendo cómo salió el Papa y demás, pero en unos meses esto puede cambiar, porque va a empezar los gobernantes, ya no les va a caer tan bien, porque va a ser por su forma de ser, y siguiendo lo que hizo León XIII, que naturalmente va a continuar, él va a tener una preferencia con los pobres, con los desposeídos, y como lo dicta la Iglesia, va a ser de acompañamiento. Entonces, no va a ser, sí tengo la esperanza que va a ser un pontificado más o menos extenso, porque la edad que él tiene, pues, tiene suficiente fuerza, todavía se le ve muy bien, se le ve lozano, y esto va a dar pie para que él, pues, siga. Recordemos que él fue perfecto para elegir a los obispos. Él era quien elegía a los obispos, así que tiene que conocer muy bien los nombramientos, y si él quiere que la Iglesia camine al ritmo que él, va a tener que continuar en esa misión. Va a ser incómodo, abogada. Sí, sin duda, y él dijo algo, licenciado, y continuando con su argumento que me parece excelente y preciso. Él dijo que va a trabajar por la paz. Sí, por la paz. Trabajar por la paz. Eso viene desde Pablo VI, cuando dice, o hay justicia para todos o no habrá paz para nadie. Entonces él va a influir, va a trabajar con procurando esa justicia, esa equidad en los pueblos, de forma que se garantice la paz. Eso por un aspecto, y otro, en buscando mayor identidad con las necesidades de los excluidos, de los más pobres, de los más marginados, de todas las sociedades a su interior y entre los países, para procurar esa equidad. Yo quiero destacar algo, no es que va a ser nuevo la identidad no lo fue en Francisco y no lo ha sido en toda la Iglesia contemporánea, ese sentido de caridad para con los más necesitados. La obra social de la Iglesia, que no se promueve, que nunca sale publicitada en ningún lado, es enorme. No solo aquí en Honduras, por medio de Cáritas y tantos grupos que son
afines a la Iglesia Católica que realizan obras de caridad y que mantienen centros, pero no digamos en todo lo que es el mundo, la cantidad de orfanatorios, de atención a asilos para ancianos, la caridad propiamente que hace las obras de misericordia constante que lleva a cabo la Iglesia Católica son impresionantes y nadie ha visto publicidad sobre ello, pero ahí están. Así que pensamos que y confiamos, sabemos que el León XIV va a profundizar en sacudirnos a los católicos para que seamos aún más identificados con los pobres y ayudemos más a tratar de superarlos. Vemos cómo es algo que he sostenido y por eso uno incomoda a veces, que como otras iglesias piden el diezmo. Y digo yo, ¿y si los católicos diéramos el diezmo? ¿Y si los católicos diéramos aunque sea un 2%, no que a veces se da la limosna, dan la limosna, el billete más pequeño que se tiene, como cuentan? Entonces, si aún así la Iglesia Católica hace tan gran obra social, ¿qué sería si todavía fuéramos más entregados a apoyar esa obra social de la Iglesia, nosotros los feligreses? Creemos que ese aldabonazo nos lo viene a dar León XIV y que nos va a comprometer aún más a hacer del mundo un mundo mejor, y específicamente aquí en Honduras, pues tendremos la obligación de ser todavía mejores para los que más nos necesitan. Lo que sí podemos mantener es esa línea de que va a ser a favor de los pobres y unas políticas a favor de los migrantes. Siento de que esa es la tendencia que podemos ver. Revisábamos ayer, por ejemplo, un poco la cuenta de cuando era el obispo, cuando era cardenal, y él sí le apuntaba mucho a la parte de migración, y eso yo creo que viene también a dar cierta tranquilidad, porque la migración, pues todo el mundo dice, todo el mundo tiene derecho a migrar, pero también los países tienen derecho de decidir a quién se recibe o no. Lo que se debe de generar son condiciones humanas en estos casos. No es un tema fácil. El hecho de que él sea un hijo de migrantes también pone en el tapete un gran significado, ¿verdad? Y yo siento que este tema tan sensible en estos momentos en el mundo, pero que es importante. ¿Qué le deparará a América Latina? Ya es el segundo papa. Vimos lo que hizo el Papa Francisco. Papa Francisco visitó tantos países, bueno, Ciudad Juárez, que una ciudad que la gente ni se imaginaba, pero vemos al Papa León, mucho más joven. Sentimos, va a cambiar, creen que va a haber un Papa más estilo Juan Pablo II, por ejemplo, más viajero. O sea, Juan Pablo II marcó en la historia. Yo creo que cuando vino a Honduras, por ejemplo, yo recuerdo, yo estaba en el colegio, fue algo impresionante, fue algo magnífico. Y el cardenal Rodríguez decía, no descarto de que venga a Honduras. Entonces, ¿será un papa viajero? Porque el hecho de que sea joven también ayuda mucho en esto. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambien, que ya volvemos con nuestros invitados. Continuamos este diálogo con la abogada Luz Ernestina Mejía y también con el licenciado Carlos Ramos, ambos conocedores, podemos decir, de temas de la Iglesia Católica. Porque yo creo que hemos escuchado las opiniones de los cardenales, de los sacerdotes, pero también es importante los feligreses. Los de simples mortales. Los simples mortales, porque al final realmente estos son, uno va sumando y es lo que forma realmente el gran conglomerado de la feligresía católica en el mundo. Temas interesantes como lo que nos han dicho, por ejemplo, nuestros invitados en este primer segmento. Creen que va a ser un pontificado dedicado más a los pobres, que es la lucha que venía emprendiendo la nueva Iglesia Católica, porque sabemos, la Iglesia también se va ajustando de acuerdo a cómo va desarrollándose las sociedades, se van ajustando sus políticas. Pero nos decía Carlos Ramos, el licenciado Ramos, también que ellos creen de que temas como el aborto, temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, esos temas
la Iglesia va a mantener siempre su misma postura, porque ya son cuestiones tradicionales, podemos decir. Pero sí hay temas de convivencia social que sí van a ser retomados. El hecho de que sea el Papa nacionalizado peruano, él es norteamericano, es estadounidense y también peruano, tiene doble nacionalidad. Y vean, lo que primero que surgió fue la nacionalidad del Papa, circulaba en las redes justamente minutos después de que ya fuese declarado. El hecho, como decía la abogada Luz Ernestina, que se dirigiera a su parroquia que estuvo por más de 20 años en Perú. Como decía el licenciado Ramos, también el hecho de hablar en español, romper ese protocolo, porque lo tradicional ha sido que tiene que hablar en italiano, porque él está justamente en la sede del Vaticano. Correcto. Y el idioma oficial es el italiano. Pero él rompió ese protocolo. Yo creo que ese momento también, licenciado Ramos, cuando el padre se le rodaron las lágrimas. Sí. Fue algo también inusual porque hemos visto papas controlando sus emociones. Sí. Pero el Papa León demostró ese afecto. Sí, bueno, de hecho, creo que es una de las partes más conmovedoras que hay dentro de su discurso, que evidentemente a todos nos llamó la atención. El hecho de su sencillez, el hecho, porque se ve muy sencillo él, el contener las lágrimas. Estoy seguro que en el mundo muchas lágrimas hubo. Se volvió una enorme capilla de las lágrimas. Recuerdan que previo al cónclave se hablaba mucho de este sitio en donde los papas son revestidos. Pues ayer fue todo el mundo realmente, porque yo lo puedo decir, recibí mensajes de personas en el exterior y de personas acá que me decían, yo estoy que no puedo ya. O sea, lloro de la emoción, algo que fluye muy natural, que es de gratitud. Pero el ver esos detalles, la primera imagen que nos muestran es sensibilidad. Bueno, e incluso el Papa Francisco, a quien lo vamos a recordar siempre, ojalá y nunca se borre la memoria del Papa Francisco, él no llegó a las lágrimas, por lo menos públicamente. Sí. Y el Papa León XIV, recién nombrado, hasta tenía que hacer sus pausas porque era altamente emocionante. Vamos, no quiero que se tome como algo que va a ser emocional y todo, no, sino que la sensibilidad que él tiene es la primera carta de presentación que tuvo. Y la gran responsabilidad también, abogada Mejía, porque es una gran responsabilidad realmente. Claro. O sea, regir los destinos del Vaticano realmente es una gran responsabilidad. Como vimos que fue marcando el Papa Francisco, consideramos que así va a ser también amor y rigor, que no va a perdonar, no va a dejar pasar errores que han costado tanto a nuestra iglesia, errores, delitos inclusive que costaron tanto a nuestra iglesia, no los va a dejar pasar, pero sí va a impulsar una nueva identidad con precisamente los más necesitados, sin que esto vayamos a caer en que va a favorecer pobres contra ricos. No, a lo que él viene es a buscar conciliar y que no sea una dualidad en el mundo la que venga a marcar o a trastornar aún más, sino que lejos de eso venga a conciliar a la humanidad en procura de esa justicia que es necesaria. Y porque sin lugar a dudas cuando hay injusticia es cuando existe la conflictividad. No es como han dicho algunos que la teología es la liberación, que le va a quitar a unos para darle a otros. No es ningún aspirante a Robin Hood, ni mucho menos, sino a buscar que se haga justicia social para que vivamos en paz, para que el mundo pueda desarrollar toda su potencialidad ante tanta amenaza que existe. Nosotros vemos con gran esperanza este pontificado, sin compararlos con otros, pero sí sabiendo que va a tomar algunos lineamientos de otros, como es retomar e impulsar aún más esa esencia de la Iglesia Católica, que es la de fortalecer todas sus estructuras a fin de entregarse a esa opción preferencial que tiene por los pobres, con el fin únicamente de buscar un mundo más humano, por decirlo así, en medio de los humanos, con mayor justicia y sobre todo que podamos vivir en paz, una paz en que todos los seres humanos podamos desarrollarnos sin las cortapisas propias de la injusticia. Sí. Yo creo que aquí estamos viendo justamente la misa, la primera misa con los cardenales. Correcto. La primera misa ya como pontífice él. Esto pues, las imágenes, es increíble realmente
la solemnidad, ¿verdad? Claro, y fue justamente en la evento. Capilla Sixtina En la donde capilla. se desarrolló el cónclave. Sí. Ahí mismo fue la misa hoy. Sí, entonces esto es parte de lo que estamos viendo y son temas interesantes porque son que al final la Iglesia tiene una incidencia en todos los países. Claro. No podemos decir en todo el mundo porque cada quien tiene respetamos las afiliaciones religiosas, pero obviamente Honduras es un país bastante católico. Y yo creo que la expectativa que se vivió ayer aquí en Honduras era una emoción, ¿verdad? Era una emoción durante todo este proceso. Pero vamos a mostrarles a ustedes justamente la cuenta de Twitter cuando era del Papa León XIV, cuando era justamente cardenal, para que veamos realmente los temas que tocaba. Por ejemplo, ahí se refiere a un tema migratorio. A un tema migratorio justamente. Ahí, bueno, vamos siguiendo, obviamente ahí hay una publicación también cuando lo del Papa, rezar del Papa, cuando pedía oraciones por el Papa. Pero también aquí justamente cuando se reunió con D.G. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que fue la última persona que recibió el Papa Francisco en vida, ¿verdad? Sí. Y él acababa de hacerse católico, ¿verdad? No ha sido sí, siempre, correcto, ¿sí? correcto. Sí, entonces, él llegó, justamente tuvo esa reunión. Pero cuando vemos, por ejemplo, los temas toca el tema de por ejemplo, ahí habla de los adolescentes, la vulnerabilidad, o sea, habla de muchos temas sociales, por ejemplo. Habla, por ejemplo, de la migración, y ese tema realmente yo creo que es bien importante. Él retuiteó un tuit que se condenaba, por ejemplo, se cuestionaba la política de Donald Trump y de Nayib Bukele sobre el traslado de estos migrantes. Entonces, ahí, por ejemplo, se refiere a Perú, y vemos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, escribía, él retuiteaba casi todo y se refería a temas siempre él muchas sociales. veces escribía, lo único que escribió fue gracias, 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 ayer, ¿verdad? Ya en su cuenta, eso era lo único. La cuenta personal. La personal de él. Pero vemos, a mí él retuiteaba muchas cosas de temas sociales, ¿verdad? De temas sociales y de la parte migratoria. De la parte migratoria, tocaba ahí, por ejemplo, retuiteó sobre dice la Conferencia Episcopal Peruana envió una carta de solidaridad al episcopado y pueblo nicaragüense durante la 123 Asamblea celebrada en Lima. Estaba muy pendiente de Lima. Vemos muchas cosas de Lima, muchas cosas de Latinoamérica, pero sí vemos que sí, el tema migratorio sí es uno de los temas que él iba siguiendo dentro de su cuenta personal, ¿verdad? Claro, claro. La cuenta Pontifex. Y Perú, podemos decir, sí, pero, en su corazón, ¿verdad? Porque claro, vemos ahí todas las actividades de Perú, él las retuiteaba. Claro, por eso insistimos en el corazón latinoamericano, ¿no? Un papa con corazón latinoamericano conoce muy bien las realidades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, en el 2022 dice, obispo de Chiclayo, la pena de muerte no es admisible. Claro, ¿no? Ahí vamos viendo ciertas tendencias. Sí, que ya son principios también. Miren, el respeto a la vida es correcto, algo que innegociable. es un eje innegociable, así en todos los aspectos, y así va a ser. Sí es importante que tengamos claro que no podemos hacer un comparativo de un papa a otro, ¿no? Ese es el peor error que podríamos hacer. Cada uno tiene sus propias características, ciertamente, pero bajo una misma línea, ¿no? Hemos hablado de las migraciones, por ejemplo. Benedicto XVI, que es considerado el teólogo de la Iglesia como tal, muy preocupado con las migraciones. El Papa Francisco, bueno, ese monumento que nadie se atrevía a hacer, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, fue idea del Papa Francisco por aquella muerte que hubo justamente en las costas italianas de migraciones. Y es un tema que será siempre número uno de cualquier papa, de la Iglesia como tal, es un tema de preocupación. Vemos el trabajo que realiza en Honduras la Pastoral de Movilidad Humana, por ejemplo, que está acompañando permanentemente. Yo debo decirlo, yo hice
todo el recorrido de la ruta migratoria desde Honduras hasta Ciudad Juárez, como cualquier otro migrante, evidentemente pues con credenciales de prensa. Licenciado, quiero aprovechar para hacer una protesta y con todo el respeto. Este gobierno le ha quitado recursos a las organizaciones de la iglesia que trabajan con los migrantes. Tienen que rectificar. Sí, claro. Tienen que entregar ese dinero porque el dinero que se le da a estas organizaciones para los migrantes es un dinero que va a su destino. Exactamente. Es un dinero... Y directo. Sí, así que debe rectificar el gobierno y darles esas provisiones que les han retirado. Es que debe de ser un tema es una responsabilidad prioridad. de ellos. Correcto, es que realmente, correcto. o sea, el hecho de que un hondureño migre es responsabilidad del gobierno, y ya sea quien esté en el poder. Que sea una deuda histórica, eso no importa, pero es una responsabilidad de darlo. Claro. Y yo creo que, y tú mencionabas algo y se complementa con lo que decía, con lo que dice el licenciado Carlos, el hecho de que mucha gente desconoce toda la labor social. Claro, justamente eso iba. De la Iglesia Católica. No. Todos, escúchanos bien, todos los refugios o albergues para migrantes en la ruta migratoria, que les puedo decir 30, 40, 50, no sé el número, todos son administrados por la Iglesia. Mire, hay un trabajo que a mí me conmueve mucho, el de la pastoral penitenciaria. También. Los migrantes y los presos no votan, por eso no les interesa muchas veces a los políticos, y es algo en donde la Iglesia Católica sí trabaja sin ver retribución, únicamente dar. Entonces, ahí es donde los gobiernos, nuestros gobiernos tienen que mostrar mayor sensibilidad por parte de sus funcionarios con esos temas. Y ahí es donde la Iglesia Católica tiende sin ninguna Bueno, lo que trascendió, por ejemplo, ¿verdad? Danlí. El caso de Danlí, Claro. el albergue de migrantes, fueron fondos destinados directamente por el Papa Francisco. Claro. Y tengo entendido que hablaba con el encargado directamente, él viendo las necesidades, porque recordemos, Danlí fue un foco, fue un centro de paso bastante fuerte de todo lo que venía de Latinoamérica y de otros continentes, ¿verdad? Entonces, la crisis migratoria, la crisis humanitaria que se generó en Danlí fue solventada realmente por la Iglesia Católica. Claro. Y hay que decirlo. Y lo conozco de primera mano, Monseñor José Antonio Canales. Trabajó incansablemente, evidentemente, con todo el pueblo de Danlí, y lograron darle dignidad humana. Porque es que, miren, normalmente solo hablamos de los expulsados, de los que se van por las situaciones difíciles de país, pero también aquellos que pasan de tránsito hay que recibirlos bien. ¿Queremos que nuestros migrantes los reciban bien? Pues recibamos. Y para poder, recuerdo bien el conflicto, para poder que no les cobraran el paso migratorio a los venezolanos, a los panameños y todo, eso fue una lucha. Pero fue la iglesia misma quien solicitó, la misma iglesia. Así que el trabajo que se realiza, nunca van a ver, y la verdad se lo digo, nunca van a ver, la Iglesia Católica donó casas, la Iglesia Católica puso agua, la Iglesia... No, nunca lo van a hacer, porque no se trata de campañas políticas. Y a todos los sacerdotes, obispos, párrocos, todos tienen su obra social. Sí, todos. Cáritas. Sin hacer bulla, sí, claro, la organización. Pero ellos a título personal igual, porque ese es su trabajo. La realidad de los migrantes es demasiado dolorosa. Pongámonos alguno de nosotros aquí que se nos vaya un hermano, que se nos vaya un hijo, que se nos va, es un dolor. Bueno, yo lo comparo. Vivimos, de hecho. Yo lo comparo. Solamente imagínese usted tener que salir de su casa. Sí. Por X, Y, esa razón. Salir de su casa con solo lo que lleva puesto. O sea, realmente aventurar, exactamente, aventurarse, tener que irse con sus hijos. Ay, no. La gran responsabilidad. Pero realmente son cosas que por eso creemos que el Papa León XIV puede retomar ese tema migratorio que yo creo que va a ser algo muy importante, porque la cuestión es que se establezcan políticas humanas, ¿verdad? Porque en las condiciones en que se está actuando, bastante, no es fácil para los países tampoco, receptores de migrantes, como para los países que expulsan migrantes, porque son condiciones diferentes. Ahora bien, ¿ustedes creen que el Papa León XIV va a ser un papa viajero como Juan Pablo II, por ejemplo? Yo espero que lo sea y que venga varias veces a Honduras, porque es increíble lo que recordaba la licenciada Calderón cuando vino el Papa Juan Pablo II. Todo eso reaviva la fe, la gente que no tiene esperanza o que se van con estas nuevas tendencias de que todo está dentro del ser humano, que cada quien es independiente.
Entonces viene a rescatar esa fe y a decirle a los jóvenes que muchas veces han perdido la esperanza, tantos seres humanos que pierden la esperanza, que Dios nunca falla, que Dios está ahí pendiente de que uno solo medio lo busque. Entonces eso es lo que hacen estas visitas, que reavivan la fe, porque si nosotros vemos ahora con la elección del Papa, no solo éramos católicos los pendientes, claro, era el mundo general. Sí. Cuando fallece el Papa Francisco se ve un gran respeto por personas de otras religiones, y en general por personas que ni siquiera tienen una religión. O sea que la influencia y la presencia del gran pastor de la Iglesia Católica pues sí traería muchas bendiciones, como decimos nosotros a Honduras. Tenemos mensaje, vamos a compartir con ustedes justamente. Dice, buenos días, diálogo de impacto y a los invitados. Emilio unum. En él único todos somos unos. Es el sermón de San Agustín, que es un santo predilecto del nuevo Papa León XIV. Es la leyenda que lleva el escudo pontificio del nuevo sumo pontífice. Tengo la fe y la confianza que él va a hacer cambios profundos en la Iglesia Católica. Continuará la línea que mantuvo el extinto Papa Francisco, que de Dios goce. He podido leer, él ha criticado las políticas inmigrantes de la administración Trump, que criticó su extinto predecesor. Y a la vez fue muy criticado por funcionarios como el zar de la frontera Tom Holmes, quien manifestó: el Papa Francisco no debe meterse en las políticas internas de un país, que se preocupe por su iglesia nada más. Incluso el mismo Papa Francisco le pidió al presidente Trump que no fuera tan severo con los inmigrantes y que hizo oídos sordos a su petición. Me imagino que el nuevo Papa León XIV llevará esa misma línea de reclamo. En el caso de Honduras, algo que preocupaba mucho al extinto Papa Francisco eran los asesinatos de los defensores ambientales, como fue el caso de Juan López, y la desigualdad social y la pobreza inminente que vivimos la mayoría de hondureños. Y que aquí hay muchos políticos que ven a las iglesias que son pura apariencia, son comesantos y defecan diablos. Saliendo de las iglesias, muchos, no todos, no practican el evangelio hacia los demás, especialmente los pobres. Y espero que el nuevo pontífice León XIV lleve esa intención a los que sufren muchos flagelos, como esta, que unos se enriquezcan a costa de los otros, sean condenados a la pobreza y miseria. Tengo esperanza que venga a Honduras, ya que el nuevo Papa León XIV estuvo en el 2012 en Cofradía Cortés. No sé de quién lo escribió. Este es un televidente que nosotros tenemos. Fiel televidente. Pero no dice el nombre, porque me gustó mucho. No, siempre hace este tipo de mensajes. Es más un analista realmente. Hay que traerlo. Es el abogado Laitano, me dicen. ¿Quién es? El abogado Laitano. Ay, qué lindo. Sí, muchísimas gracias al abogado Laitano. Sí. Y realmente, miren, nosotros quisiéramos que el Papa León XIV viniera a Honduras. Yo creo que eso sería algo, como decimos, y lo conversamos un poco extra cámara nosotros, revivir esa fe. Mire, hay que, perdón, solo llamar la atención sobre San Agustín, el gran doctor de la iglesia. Claro. Pero San Agustín costó que se convirtiera, ¿verdad? Si no era por las oraciones de su madre Santa Mónica, costó. Las oraciones de ella fueron los que le llevaron a la conversión. Entonces todas esas cosas hay que analizar. No hay santos sin pecado. Sí. Exactamente. Y hay que ver, si somos humanos... Solo quería apuntar. Todos, evidentemente, y estoy seguro que en México lo quieren, en todos los países lo quieren. Pero para esto sí es importante decirlo, la iglesia tiene mucha incidencia, naturalmente, pero quien hace la invitación es el Estado, o sea, es decir, es el presidente de la República. ¿Tiene que ser el presidente? Correcto. O sea, tiene que ser en este caso... Claro, hay mucha participación de la iglesia, naturalmente. Son visitas de Estado. Sí, por ser un jefe de Estado. Y hay que reconocer, cuando vino fue cuando estaba Roberto Seso Córdoba. Claro, en un tiempo difícil Roberto Seso Córdoba, en tiempos de la Guerra Fría. Habían convulsión social, había guerra civil en Centroamérica, y fue en tiempo de Roberto Seso Córdoba que vino el Papa Juan Pablo II aquí a Honduras. Entonces es interesante lo que nos dice Carlos, que depende también la visita de la invitación que haga el Estado. Correcto. El presidente de turno. Claro, las conferencias episcopales hacen lo propio, ¿verdad? Hacen su cabildeo, porque también hay que competir con 192 naciones, ¿verdad?, del mundo. Y la agenda también de... Pero nosotros tenemos un abogado aquí maravilloso también, el cardenal Rodríguez. Tan respetado en el mundo, porque Totalmente. A veces nos sentimos cuestionados nosotros mismos, como en Honduras no se le
reconoce, porque así es, el hecho de que nosotros lo querramos tanto y lo apreciemos no es lo que debiera ser. Él llega a Europa y es como que llega una celebridad. Cómo lo apoyan, cómo lo veneran, cómo lo reconocen, cómo le llaman su atención para que contribuya a diferentes temas. Y nosotros pues no nos hemos dado todavía cuenta del nivel, de la magnitud de la personalidad del cardenal Rodríguez en el mundo. Pero lo tenemos, así que nos ayuda a traerlo. Yo no dudaría de que, bueno, de por sí tiene una amistad. Él hizo comentario que él podría venir. O sea, de hecho, él fue a impartir en Perú unas charlas, unos cursos. Unos ejercicios espirituales. Y lo llaman a él. Hace poco estuvo en Boston. Creería yo de que tiene mucha conexión con él y a saber si va a formar parte también de su equipo, ya aunque es un obispo emérito, aunque como cardenal ya el derecho canónico a los 80 años él tiene que renunciar. Aún así el Papa Francisco lo dejó unos añitos más por su eficacia. Creería yo que ahí sí tenemos un buen abogado para que nos ayude. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Luz Ernestina, al licenciado Carlos Ramos por habernos acompañado. Esperemos que el programa haya sido bastante ilustrativo, lleno de fe, lleno de devoción. Si usted no es católico, es importante que usted conozca también cómo funciona porque realmente les digo, la labor social que hace la Iglesia Católica, yo la conocí mucho, hice muchas actividades benéficas y utilicé siempre la Iglesia Católica como puente para llegar a esas comunidades. La más organizada. Es la más organizada, y es increíble el trabajo que hace. Yo les digo, cada vez que puedo hacer alguna actividad, lo hago a través de ellos, porque realmente es increíble la capacidad de movilización, ese contacto que tienen, la organización, estructura, no como las Fuerzas Armadas, pero la Iglesia Católica sí se trabaja realmente con una logística increíble. Muchísimas gracias a nuestros invitados. A ustedes televidentes, un millón de gracias. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Pidamos a Dios que ilumine a los concejales. Hay que apoyar a las consejeras. Hoy tenemos vigilia cívica de 6 a 8, todos los viernes ahora, en Plaza San Martín, en el parquecito de Plaza San Martín. Vamos y apoyemos la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y el trabajo de estas dos valientes consejeras. Bueno, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en los noticieros Impacto. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Los invito a que continúen con BTV. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Yo, si Dios quiere, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.